la pantalla. Bien, entonces, estábamos viendo logaritmos. Yo les dejé unas cuantas tareas. Se las subí con las clases grabadas para que puedan revisarlo e intentar hacerlo. ¿Ya? Las primeras tareas las hicieron, pero de ahí en adelante no han hecho muchas. No se preocupen si tienen, no es necesario que las hagan todas. Traten de hacer las que más les interesen, por ejemplo. Esas podrían ser las que podrían intentar hacer. ¿Ya? Las que más les interesen. Por ejemplo, la última que hice de logaritmo o quizá la de números irracionales fue un poquito más difícil. Bien. Recuerden que mañana tenemos control, o sea que nos vamos a juntar a hacer un control, no nos vamos a juntar a hacer clases. ¿Cómo es eso? Eh, Ustedes se conectan, yo les doy el link de donde está el archivo que tienen que descargar para que se conecten y mientras están conectados ustedes responden el control. 45 minutos y me entregan la respuesta y les doy sus resultados por interno inmediatamente. Voy a tratar de tener lista una plantilla para llegar, colocar sus alternativas y calcular su porcentaje. Lo interesante es que voy a intentar ver cómo los distintos tipos de habilidades que puedan haber en las preguntas y además de eso también saber los conocimientos que tienen que saber, o sea, potencia, logaritmos, raíces, fracciones. eh, Voy a colocar como ese tipo de conocimiento. Entonces van a saber qué porcentaje tienen de cada cosa. La gracia es que va a ser de 20 preguntas entonces ese control, 45 minutos. Contenten lo que alcancen a contestar, ya va a ser como una especie de modo prueba. Y eso es importante porque hay que ir practicando, ya si los dejo solo con un ensayo todo el fin de semana, lo más probable es que no lo hagan. Entonces van a ser instancias donde vamos a intentar ir reforzando los conocimientos. Ya, entonces nosotros estábamos viendo logaritmos, pero nos habían hecho falta las propiedades de los logaritmos, porque solamente vimos la definición del logaritmo. Recordemos la definición del logaritmo: si tengo la base b elevado a y el resultado es c, significa que el logaritmo en base b de a, perdón, de c, me da como resultado a. Bien, esa es la gracia de esto. Ya me da el exponente. Eso es lo que busca el logaritmo, el exponente. Entonces el logaritmo busca el exponente y tiene diferentes propiedades. Propiedades que no voy a demostrar porque ya hicimos unas clases más o menos de eso, como que más o menos se ha demostrado un poco. Y además porque tienen que ver con las potencias y bueno, sería un poco largo y tedioso. La gracia es que mm, ustedes sepan que si quieren resolverlo, lo único que tienen que hacer es escribir estos números como si fuesen potencias y ver que efectivamente pasa lo que está pasando, lo que digo que va a pasar acá. Entonces, primero que nada, si yo tengo el logaritmo con la misma base, vamos a llamarle base b, de a, más el logaritmo base b de c, lo que va a pasar es que si se están sumando los logaritmos, es que nos queda el logaritmo de la multiplicación de las cosas que están adentro en la misma base. O sea, si tienen la misma base, puedo juntar los logaritmos en uno solo y dentro quedan multiplicándose, ¿ya? Eso es la suma de logaritmos. Yo siempre les he dicho de que las potencias ni las raíces tienen propiedades para la suma y para la resta. En los logaritmos es al revés. No hay propiedad para la multiplicación y división de logaritmos. Hay propiedades para la suma y para la resta. Porque nosotros también podemos llegar a que si tenemos logaritmos que se están restando y tienen la misma base, entonces nosotros lo que tenemos es la división de sus argumentos, de los números que están adentro. ¿Cuál es el que divide? El que estaba restando. Bien, aquí hay algunos otros que también tendríamos que saber. Por ejemplo, el logaritmo de a en base a, cuando la base y el número que está dentro es el mismo, sabemos que el resultado siempre es 1. Además, sabemos que el logaritmo de 1 en base a, o sea, cualquier base, siempre nos da 0. Otra cosa que sabemos es que el logaritmo de un número elevado a n, podemos sacar ese exponente fuera del logaritmo y nos va a quedar, bueno, aquí coloco base b, nos va a quedar el logaritmo de a en base b. Ese n sale afuera multiplicando al logaritmo. Estas son las propiedades más importantes. También podríamos colocar el cambio de base. El cambio de base nos dice que el logaritmo en base, o sea, el logaritmo, sí, en base c de a dividido en el logaritmo en base c de b es igual al logaritmo de a en base b. Ustedes se pueden acordar porque justamente el que queda arriba
es el que queda en el argumento y el que queda abajo es el que queda en la base. Y ustedes pueden inventar, y esa base, profesor, bueno, tiene que ser la misma, pero normalmente nosotros lo hacemos para llevarlo para allá. Entonces ustedes pueden inventar la base que quieran. Si quieren ir de aquí a acá, pueden inventar cualquier base. La gracia es que sea la misma. Entonces muchas veces pueden inventar una base conveniente. Veamos si es que no se me queda alguna propiedad importante en el tintero. Veamos, logaritmo. Bueno, el logaritmo de la raíz es innecesario porque nosotros sabemos raíces, entonces lo único que tendríamos que hacer es escribir la raíz, ¿ya? Es lo único que tendríamos que intentar resolver. O sea, escribir la raíz como potencia sería lo único que necesitaríamos. Todo lo demás es lo mismo. Em, bien. Entonces, ¿qué otra propiedad? ¿Qué otra propiedad me está haciendo falta? Porque siento que me está haciendo falta una propiedad más. Estoy seguro que hay una propiedad más que se me está olvidando. ¿Cuál puede ser esa propiedad extra que se me está olvidando? El logaritmo de... a ver, logaritmo de A es la multiplicación, esa es la división, el logaritmo de A en base es 1, el logaritmo de 1 es 0, logaritmo, puedo sacar el exponente. Ya, creo que sé qué es lo que estoy diciendo, que si yo tengo el logaritmo de una fracción, por ejemplo, A sobre B en base C, por ejemplo, yo puedo invertir la base, ¿ya? O sea, yo puedo colocar, o sea, perdón, cambiar el signo a la base para que esto se invierta. Déjenme comprobarlo con algún caso, ¿ya? Para que no quede como mentiroso. Déjenme comprobarlo. Logaritmo de, digamos, algo simple. Un noveno, ¿cierto? En base 3. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es decir que esto es el logaritmo de... sí, entonces esto estaba mal. ¿Ven? Estaba quedando como mentiroso. Eh, puedo colocarlo con un signo negativo. Es que esto no es una propiedad. Esto es algo que viene de las propiedades anteriores, o sea, se puede deducir de las propiedades anteriores, ¿ya? O sea, nosotros le podemos colocar que este es un exponente 1, entonces si le coloco un -1 doy vuelta a esto y lo saco hacia afuera. Ese es básicamente eso. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que puedo sacar esto cambiándole el signo al logaritmo. Entonces puedo dar vuelta a esto y esto me va a quedar menos el logaritmo de 9 en base 3. Y ahora sí lo puedo calcular porque eso me daría 2 y ahí tengo el resultado que estoy buscando. Bien, ese sería el caso. Ya esto no es una propiedad como tal, pero muchas veces pasa y si quieren aprendérselo, mejor así. ¿Ya? Pueden dar vuelta a la fracción dentro de un logaritmo colocándole el signo negativo y así encuentran más fácil la base. Bueno, recuerden que la paz es memorizar mucho porque uno optimiza demasiado con la memoria, lo optimiza mucho. Un ejercicio que uno se demora 5 o 6 minutos en resolverlo, en la paz uno tiene que resolverlo en segundos, entonces saber ya el resultado de antemano siempre nos va a facilitar la tarea. Entonces resolvamos ejercicios que tengan que ver con esto. No voy a hacer ejercicios tan complicados, solamente uno que otro que tengamos que resolver. Entonces, primer ejercicio. Logaritmo de 3, o sea, logaritmo en base 3 de 5 más el logaritmo en base 3 de, coloquemos déjame pensarlo un poco, eh, ¿cuál puede ser? De 8, ¿ya? Y eso me va a dar, ya, y esto más el logaritmo en base 3. No, no, esperen, déjenme pensarlo mejor para que no, no nos quede algo feo. La verdad es que nos queda un resultado más o menos bonito. Entonces déjenme pensarlo un poquito más. Mm, ya a ver, no lo voy a pensar, lo voy a hacer con la calculadora.
Ya, entonces... eh, es que claro, tendría que ser otra cosa. Bueno, lo voy a colocar de esta manera. Este en base 10, o sea, el logaritmo de 10 en base 3 más el logaritmo de 8 en base 3. Solamente resolvamos eso, ¿ya? No es necesario que dé un resultado bonito. Vamos a dejarlo así nomás, mientras tanto. Solamente quiero que utilicen la propiedad. ¿Cómo quedaría eso? No es necesario que encuentren el resultado final, sino que, bien, bien, Michelle. El logaritmo de 3 por 80. Y 3 por 80 nos da, o sea, perdón, el logaritmo en base 3 de 80, sí. No sé por qué creo que 3 por 80. Pero bien, sí, en base 3 de 80. Muy bien. No es necesario llegar al resultado. Les dije que no iba a dar bonito. Es que no soy un gran inventor de ejercicios, la verdad. Y solamente quiero que sepan la propiedad. Entonces, coloquemos otro logaritmo, mezclemos más cosas que podrían suceder. Yo voy a colocar un 5, esto va a ser en base 4, más el logaritmo en base 4 de, vamos a colocar aquí un 10, bien, menos el logaritmo en base 4 de, mm, podemos colocar aquí vamos a colocar aquí vamos a colocar un 40, a ver, 40, creo que, bueno, no importa. Vamos a colocar esto. Ya de a poco me iré acercando hasta encontrar lo que estamos buscando. Bien, entonces, intentemos resolver esto. Esto se lo voy a explicar, ¿ya? Porque ustedes me pueden dar el resultado y todo, pero quiero que lo hagamos de la forma más sencilla posible. Los logaritmos que estén restando van a quedar en la parte de la división. Entonces nosotros todo esto lo podemos juntar en un solo logaritmo porque todos tienen la base 4. Si todos tienen la base 4, entonces yo los puedo juntar en un solo logaritmo que también tendrá la base 4. La gracia es lo que me va a quedar en el paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar en el paréntesis? Los números que se estén sumando, los que estaban sumando, en este caso los dos primeros, van a quedar multiplicándose, pero el que está restando queda dividiendo, así que queda en la parte de abajo. Y cuando ustedes resuelvan esta multiplicación, primero tienen que simplificar el 15 con el 5, por ejemplo. Entonces, simplifiquemos eso y nos va a dar lo siguiente. Nos da el logaritmo en base 4 de, bueno, 15 dividido en 5 nos da 3, y esto nos da 3 por 40. Y 3 por 40 nos da el logaritmo en base 4 de 120. Bien, ahí tenemos entonces eh, el resultado de esto. Entonces ahora yo les voy a inventar un ejercicio que va a ser muy, muy parecido. Déjenme pensarlo un poco. Y con pensarlo es tratar de crearlo acá. Ya, entonces vamos a colocar el logaritmo en base 8 de... Vamos a colocar de 4 más el logaritmo en base 8 de 16 más
el logaritmo en base 8, perdón, esto es el logaritmo, vamos a colocarle un 40, aquí vamos a colocar menos el logaritmo en base 10. O sea, base 8 de 10 más el logaritmo en base 8 de 16. Bien, entonces ahí tenemos. eh, Perdón, voy a colocar aquí un 8. No, creo que este último está de más. Sí, este último está completamente de más. Así que intenten resolver eso que está ahí. Sí, estaba de más eso. Intenten resolver este. Este sí va a dar un resultado bonito. Esto no nos da bonito. Perfecto, muy bien. Entonces, nos va a quedar el logaritmo en base 8, porque todos tienen la misma base, entonces yo los puedo juntar todos en un mismo logaritmo. Los que están restando quedan en la parte de abajo, su argumento, entonces abajo queda un 10, y aquí nos queda un 40 más, o sea, por 16. Este con este se pueden simplificar, nos va a quedar el logaritmo en base 8 de 4 por 16, ya porque el 10 cabía 4 veces en el 40, y 4 por 16 es 64, así que nos queda el logaritmo de 64 en base 8. Esto nos da 2. ¿Por qué nos da 2? Porque 8 elevado a 2 nos da 64. Recuerden que el exponente es lo que nos da el resultado de esto. Entonces, este ejercicio sí, el 3, un ejercicio que perfectamente podría estar en la PAES. Perfectamente. Un ejercicio bien hecho, que tiene un resultado que es bonito y todo, nos da un número exacto, entonces eh, es un buen ejercicio en su planteamiento. Ok, entonces, profesor, pero solamente hemos ocupado dos de las propiedades. ¿Qué pasa con todo el resto de las propiedades? ¿Cuándo las vamos a usar y en qué tipo de ejercicios se podrían usar? Bueno, el de cambio de base rara vez se utiliza, la verdad. eh, Muy rara vez se utiliza, pero bueno, vamos a intentar utilizarlo aquí en algún ejercicio. Más que nada como para encontrarle alguna utilidad. Vamos a generar otra página. Podemos escribir, por ejemplo, tengo el logaritmo de 2 x, o en base 2 de x, dividido en el logaritmo de 2, o sea, en base 2 de 10, ¿ya? Y sé que esto me va a dar 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es x? Si la división de los logaritmos me da eso. Este ejercicio igual se puede resolver de otra manera. Después voy a inventar un mejor ejercicio. Pero este ejercicio se puede resolver de dos maneras, como ustedes quieran resolverlo. Pero intenten resolverlo con el cambio de variable. Piénsenlo. Hay dos maneras muy fáciles de hacer el ejercicio. De hecho, voy a colocar las dos versiones, una con cambio de base y la otra versión va a ser despejando y usando el exponente. El exponente del argumento lo voy a colocar. El argumento del logaritmo.
Coméntenme si tienen idea o no, o están perdidos, ¿ya? Para saber si se lo explico o les sigo dejando tiempo. ¿Ya? Si están perdidos, me dicen nomás y lo explico yo. Pero es para saber si lo espero o mejor se lo explico. Si están perdidos, mejor comentármelo y así puedo explicárselo y no perdemos ese tiempo. Pero si lo están haciendo, lo espero, porque es súper importante también desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Bien, entonces vamos a intentar hacerlo. Eh, lo que vamos a hacer primero es con cambio de base. El cambio de base lo que nos dice es lo siguiente, que tengo el logaritmo de c, o sea, de a en base c, dividido en el logaritmo de b en base c, que nos da igual al logaritmo de a en base b. O sea, el que está aquí arriba queda en el argumento y el que está aquí abajo queda en la base. Esto mismo podemos hacer con esto que está aquí. Entonces podemos escribir esto, que es el logaritmo en base 2 de x dividido en el logaritmo en base 2 de 10. Podemos escribirlo como el logaritmo de x en base 10 es igual a 3. Y estos son los ejercicios que habíamos hecho el otro día, ¿no? El otro día habíamos hecho ejercicios donde teníamos dentro la incógnita. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo el 10 y lo elevo a 3, me da x. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer x? 10 a la 3. ¿Y 10 a la 3, qué número es? Perfecto, 1000. Entonces, esto nos da 1000. Si tenemos que x es 1000. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos el resultado del ejercicio utilizando el cambio de base. Claramente aquí no es tan largo, es corto. La verdad es que una línea es escribirles la fórmula y la otra línea fueron 2 líneas de ejercicio, la verdad, porque 10 elevado a 3 es un cálculo que tendría que ser relativamente fácil a la hora de dar la prueba. Ahora, hay que saberse la fórmula del cambio de base. Y a veces uno se olvida porque hay poquitos ejercicios donde es completamente necesario. Entonces, digamos que, fíjense, incluso aquí podríamos haber buscado otra manera. La otra manera es despejando un poquito a la antigua. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, ¿esto qué es? El logaritmo de 2 en base x dividido en el logaritmo de 2. O sea, de 10 en base 2 y de x en base 2, siempre lo estoy diciendo al revés, igual a 3, lo que vamos a hacer es que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Así que me queda el logaritmo en base 2 de x es igual a 3 veces el logaritmo de en base 2 de 10. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, este 3 puede entrar al logaritmo como exponente. Entonces nos va a quedar esto. El logaritmo en base 2 de 10 elevado a 3. Y aquí nos queda el logaritmo en base 2 de x. Entonces ahora tenemos igualdad de logaritmos. Nosotros sabemos que si los dos logaritmos tienen la misma base, eso significa que adentro tienen el mismo número. Eso es lo que significa, son números positivos, así que no hay forma de que nos dé otra cosa que no sea un número positivo. Esto implica entonces que x es igual a 10 a la 3. Lo que estamos haciendo es igualar los argumentos de los logaritmos. Entonces sabemos ahora que x es igual a 1000. Esto sería el otro método para poder resolverlo. Fíjense entonces que rara vez es tan necesario saberse el cambio de base, pero es útil para agilizar la forma en que se resuelven los ejercicios. Bien. ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Bien. Eh, veamos. Si yo tengo, vamos a colocar la siguiente operación. Tengo 5 menos el logaritmo de... No, a ver, déjenme ver algo. Denme un momento. Bien, y Karim me dice transformar a potencia que es más cómodo. Justamente, transformar a potencia que es más cómodo. Esto de acá se puede transformar a potencia.
Entonces esto significa que si yo tengo un A y lo elevo a -3, el resultado me da 8. ¿Qué significa el signo negativo en el exponente? Veamos, Abigail. Abigail, ¿me podrías decir qué significa ese signo negativo en el exponente? ¿A qué hace referencia ese signo negativo? ¿O Michelle? ¿Tú me podrías decir a una fracción? ¿Ya? Significa que se da vuelta justamente. Ese signo negativo lo puedo volver fracción quedando 1 sobre A. Perfecto. Queda como 1 sobre A y esto, entonces queda el Q y esto es 8. O sea que es una fracción que está de esa manera. Muy bien. Y el 8 es una potencia de 3, ¿cierto? O sea, perdón, no es una potencia de 3. El 8 es un número elevado al cubo. Es una potencia de 2. Es 2 elevado al cubo. Estas son las que yo había dicho en la clase de potencias que teníamos que sabernos de memoria. Este es súper común, el 8, que es 2 elevado a 3. Entonces, esto nos quedaría 1 sobre A elevado a 3 y esto 2 sobre 2 elevado a 3. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que cuando las bases, o sea, perdón, cuando los exponentes quedan iguales, no queda otra cosa que igualar las bases. Significa que 1 sobre A tiene que ser igual a 2. Bien, esto es porque es positivo. Ya, si no fuese positivo, todas estas cosas son ilegales los que estamos haciendo, pero el ejercicio nos dice que es positivo, así que no tenemos miedo de utilizar esas propiedades. Normalmente en la PAES jamás vamos a tener miedo de ocupar esas propiedades, porque los otros casos son un poquito más complicados. Eso significa entonces que si yo doy vuelta el A, al otro lado también tengo que darle vuelta y nos va a quedar un medio. Por lo tanto, sabemos que A vale un medio, pero ese es el valor de A. A mí me están preguntando el valor de X. Entonces, ahora que ya sé el valor de A, yo sé que el logaritmo de 8, en base 8, de un medio, es igual a, perdón, de X, es igual a un medio. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que esto lo puedo expresar de nuevo como potencia. Bien, puedo colocar el 8, lo elevo a un medio y eso es igual a X. ¿Qué significa elevar un número a un medio? Perfecto, muy bien. Es una raíz, es la raíz cuadrada de 8. Eso es X. Y la raíz cuadrada, habíamos visto en las clases pasadas, que la podemos descomponer. El 8 se puede escribir como ¿qué cosa? ¿Qué multiplicación? Y uno de esos números, de uno de esos factores, es un número, es un cuadrado perfecto. Bien, 4 y 2. 4 por 2 es igual a X. Entonces el 4 lo podemos separar, nos queda raíz de 4 por raíz de 2, y la raíz de 4 es 2. Y la raíz de 2 no se puede calcular, simplemente nos queda 2 raíz de 2. De hecho, esto ni siquiera tienen que calcularlo. Ustedes cuando vean un raíz de 8 dicen 2 raíz de 2 inmediatamente, porque es súper, súper, súper común también este caso. Es un caso que se repite bastantes veces en los ejercicios de práctica. Así que es uno de esos números que uno prácticamente se termina memorizando. Entonces la respuesta sería la C, 2 raíz de 2. Bien, aparece seguido en trigonometría, en geometría, en logaritmo, en raíces, aparece en todas partes el raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Bien, ahí lo tenemos. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio 13. Estamos yendo de vuelta. Ejercicio 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Hay mucho de esto, de entender o no entender cómo funcionan eh, las propiedades de los logaritmos. Así que díganme, voy a ir preguntando uno por uno, ¿ya? Pero si pueden participar sería grandioso, para que así pueda ir verificando si se entiende o no. Veamos. Karim, la primera afirmación, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Perfecto, es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Cómo podrías decir que es falsa? ¿Cuál sería como tu argumento?
¿Qué es lo que tendría que en realidad haber pasado? ¿No son la misma propiedad? Claro. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay una propiedad para esto, pero que no es eso que está aquí al lado. No es la multiplicación de los logaritmos, es de hecho la multiplicación de sus argumentos. O sea que de hecho la propiedad como corresponde es como está escrita en la de abajo, en el ejercicio 2. El ejercicio 2 está bien escrito porque ahí se multiplican sus argumentos, no los logaritmos, porque aquí primero se resuelven por separado y después se multiplican. Aquí no, aquí primero se multiplican y después se resuelve el logaritmo de eso. Así que, bien. Entonces, si esta es falsa, la 2 es verdadera, porque es como realmente se ocupa esa propiedad. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos que la primera es falsa, la segunda es verdadera, nos falta la tercera. Eh, Abigail, ¿la tercera será verdadera o será falsa? Falsa. ¿Por qué dirías que es falsa? ¿O qué es lo que tendría que pasar para que en realidad fuese verdadera? ¿Ya? Como que lo está separando en dos logaritmos. Pero ojo, que esto se parece al cambio de base. ¿Ya? Por ejemplo, el cambio de base, tenemos esto, y es parecido, ¿cierto? Se parecen bastante. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto que está aquí? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia solamente visual. Fíjate en el orden de los números. Tenemos un 8 y aquí tenemos un 2. Voy a colocar con otro color. Un 8 y un 2. Y aquí los invierten. Aquí está el 2 y arriba está el 8. En la propiedad, que es el cambio de base, entonces el 8 está, el b está aquí abajo, y acá también está en la parte de abajo, en la fracción. Y acá en la parte de arriba y en la parte de arriba. O sea, como que lo invierten, nos dieron vuelta. Si esto hubiese estado dado vuelta, si el 2 y el 8 hubiesen estado al revés, entonces hubiese sido verdadero. Pero es falso porque lo colocan a la inversa. Entonces, de hecho, es el inverso de ese número, el que estamos buscando. Es la fracción inversa la que está apareciendo ahí. Entonces, está equivocada la 3, es falsa, por lo tanto, solamente es verdadera la 2, sería la B, la respuesta correcta. Bien, ahí está la explicación. ¿Queda alguna duda ahí, Abigail, Karim, Bruno, Michelle? ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Entonces vamos al siguiente. Me acabo de equivocar. ¿En qué me equivoqué? Me acabo de equivocar en algo que yo justamente le iba a comentar. ¿En qué me equivoqué? En algo que yo siempre lo digo, lo repito, lo repito, lo repito y vengo y yo me equivoco en eso. Lo hago a propósito. Mentira, no lo hago a propósito, pero me sale a propósito. Claro, me preguntan cuál es la falsa y yo contesté cuál es la verdadera. Entonces, ojo con eso. Cuando uno se demora mucho en un ejercicio, normalmente pierde de vista qué es lo que me están preguntando. En este caso me están preguntando las falsas. Así que siempre uno, cuando se demore mucho en un ejercicio, volver a leer
el enunciado para saber, a ver, ¿estoy contestando lo que me están pidiendo? Porque claro, aquí está bien, falsa, verdadera, falsa. Ok, pero me están preguntando las falsas, no las verdaderas. Así que tendría que ser 1 y 3. La C la respuesta correcta. Muy bien. Perfecto. Y eso es un tip PSU, PDT, PTU, PAES, siempre. Releer la pregunta, pero solamente en el foco de lo que tengo que contestar, ¿ya? Porque uno ya resolvió todo. No es volver a leerlo todo, sino que solamente, a ver, me aseguro que estoy contestando lo que me preguntan, porque a veces uno contesta algo ligeramente diferente. En este caso estábamos contestando las verdaderas, pero me estaban pidiendo las falsas. Entonces, hicimos bien el ejercicio, pero respondimos equivocadamente. Este ejercicio interesante. Ejercicio 12. Intenten resolverlo. Les doy un momento para que lo hagan. Es muy, muy, muy parecido a los ejercicios que estábamos viendo al comienzo, ¿no? De hecho, es un copiar-pegar, solamente que en vez de números hay letras. Lo único que tienen que hacer es colocar la posición de las letras. Entonces voy a preguntar algo de forma general. No sale la base de ningún logaritmo. ¿Qué significa eso? Sí, la base es 10. Todos tienen base 10. Perfecto. Entonces, como todos tienen base 10, podemos ocupar las propiedades de la suma y la resta de logaritmos. Entonces, fíjense en algo. Todos estos logaritmos se están, bueno, se están restando en realidad. Entonces tendríamos que dividir los argumentos. Entonces recuerden siempre, yo los voy a poder juntar siempre en un solo logaritmo con base 10 que no se escribe y en la parte de arriba va a quedar el p más q. ¿Por qué? Porque está positivo. El logaritmo arriba, enfrente tiene un signo positivo. Entonces esto queda en el numerador. ¿Quiénes quedan en el denominador? Los que están restando, ¿ya? Porque quedan dividiendo. Los argumentos quedan dividiendo. Entonces nos queda el p y el q dividiendo. Pero, profe, ¿y qué pasa con entre ellos? ¿Se quedan restando, sumando, multiplicando? Entre ellos se multiplica, ¿ya? Porque todos estos son factores. Todos son factores de lo mismo. Solamente que hay algunos que van a quedar en la parte de arriba y otros en la parte de abajo. Pero, profe, los de arriba quedaron sumando. Eso no lo entiendo. Ah, lo que pasa es que todo esto ustedes lo pueden entender como una sola letra. ¿Ya? Coloquémosle A, que esto era el logaritmo de A. Por eso había un paréntesis. Logaritmo de todo lo que hay en el paréntesis, que es A. Entonces, por eso nos queda solamente la letra arriba y cuando la reemplacemos, sabremos que queda sumando, en realidad. Bien, entonces, la alternativa que nos da esa elección es la alternativa D. Ahora, si ustedes hubiesen querido hacerlo de una forma quizá un poquito menos, un poquito más paso por paso, para no creerme tan de golpe todo lo que digo, podría ser un poco más de esta manera. Colocar el logaritmo de P más Q, eso es igual, perdón, eso menos, coloco un paréntesis y coloco el logaritmo de P más el logaritmo de Q. Pero, profe, ¿qué acaba de hacer ahí? Acabo de factorizar el signo negativo, porque el signo negativo cuando vuelva va a cambiar el signo a cada uno de los términos que están en el paréntesis. Entonces lo que nos va a quedar es el logaritmo de P más Q eh, dividido, perdón, menos y resuelvo esto. Cuando se están sumando los logaritmos, entonces yo los puedo juntar en un solo logaritmo multiplicando los argumentos, los numeritos que están adentro. Entonces nos queda P por Q.
Bien, eso está dentro de los logaritmos. Entonces ahora se están restando. ¿Qué pasa cuando se están restando los logaritmos? Se dividen sus argumentos. O sea, estos números que están acá se terminan dividiendo y quedan todos en el mismo logaritmo. Entonces nos va a quedar el logaritmo de p más q dividido en el logaritmo de p por q. Ya el por nunca se escribe, se asume que está ahí. Ya no se escribe normalmente ese por, sino que se asume cuando hay dos letras juntas. ¿Y por qué queda dividiendo el p por q? Porque era el que estaba restando. Bien, esa es la razón. Entonces aquí tenemos la solución del ejercicio un poquito más paso por paso, ¿ven? Sin hacerlo todo de golpe. Pero en general, los que están restando van a quedar en el denominador y los que están positivos quedan en el numerador. Eso si todos tienen la misma base. ¿Ok? Así que ese es el resultado de este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. O sea, el ejercicio que continúa. Ejercicio 11. Bien, vamos a ver este ejercicio. Bien, intenten resolverlo. Les doy un momento para que lo intenten resolver. Pero ya vemos una complicación, ¿cierto? La complicación es ese un medio que hay ahí. Tenemos una fracción. Eh, Tengan entonces un poco de cuidado con eso. Bueno, y tenemos esta raíz. Por el tiempo, no había visto que había pasado tanto tiempo. Lo voy a resolver, ya lo voy explicando paso por paso. Eh, Así que voy a intentar resolverlo. Primero que nada, voy a ocupar la propiedad de las potencias, ¿ok? Entonces voy a escribir el logaritmo, base un medio, de... Y el 64 yo lo puedo escribir como una potencia. Puedo escribirlo como potencia de 8. ¿Por qué lo voy a querer escribir como potencia de 8? Porque aquí también tengo un 8. Entonces quiero jugar con ese 8 que está ahí. Entonces nos va a quedar 8 elevado a 2. 8 elevado a 2 es 64, porque 8 por 8 nos da 64, ¿ya? Esta es una de las potencias que debiésemos saber. Eso por la raíz cúbica perdón, eso por 8 elevado a 4 tercios. ¿Por qué, profe? ¿Por qué elevado a 4 tercios? Recuerden que las raíces, la raíz enésima de a elevado a m, siempre se puede escribir como a elevado a m dividido en n. O sea, el índice, este numerito que está justo en esa parte de la raíz, queda en el denominador, en la parte de abajo de la fracción, y el exponente queda en la parte de arriba del numerador. Es solamente ordenarlo. Ya, entonces, esto siempre recuerden que cuando el número es positivo, pero aquí en la PAE siempre van a ser positivos las cosas que están dentro de las raíces porque no hay números imaginarios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo dos números de igual base? ¿Qué puedo hacer con sus exponentes? ¿Me pueden responder? Bien, bien, Karim. ¿El resto? ¿Qué puedo hacer con los exponentes? ¿Lo recuerdan? Perfecto. Ya, sumarlos. Se suman los exponentes. Entonces nos queda el logaritmo de un medio de 8. Conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 4 tercios. ¿Cuánto es 2 más 4 tercios? 2 más 4 tercios. Recuerden que todos los números es como si estuviesen divididos en 1. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre 1 y 3. Eso es 3. Por lo tanto, este número es como si lo hubiese multiplicado por 3 arriba y abajo. ¿Por qué? Porque 3 por 1 nos da 3. Y aquí nos queda el 3 por 2. 3 por 2 es 6. Eso más 4. Y 6 más 4 nos da 10. Esto dividido en 3. Entonces, así de sumar las fracciones. Lo que nos queda entonces es que el exponente es el logaritmo en base a un medio de 8 elevado a 10 tercios.
Ya, y aquí una de las propiedades que sí tiene que ver con los logaritmos. ¿Qué puedo hacer con el exponente? Cuando tengo un exponente, puedo sacarlo fuera del logaritmo. Ya esto es propiedad de los logaritmos. Esto es algo de los que tenemos que aprender sí o sí hoy día, porque es de lo que se trata la clase. El exponente yo lo puedo sacar afuera del logaritmo. Cuando tengo el logaritmo de un número que tiene un exponente, ese exponente lo puedo sacar y queda multiplicando al logaritmo. Esa es una propiedad, sacar el exponente afuera del logaritmo. Bien, ¿a qué número tengo que elevar un medio para que me dé 8? O sea, enfoquémonos solamente en esta parte. ¿Cuánto es el logaritmo en base a un medio de 8? Tengo que invertir esto, ¿cierto? Porque estamos buscando un número que un medio elevado a x nos dé 8. Estamos buscando ese exponente. Entonces la única forma es darlo vuelta. Entonces si yo doy vuelta a la fracción nos va a quedar 2 elevado a menos x es igual a 8. Y 8 es igual a una potencia de 2. ¿A qué potencia de 2 era? 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Perfecto, a 3. ¿Ya? Porque 2 por 2 por 2 es 8. Me pueden sacar las cuentas. Bien, entonces nos queda esto. Y de nuevo, si los exponentes, o sea, perdón, si las bases son iguales, esto quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales. O sea que menos x es igual a 3. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, podemos concluir que los exponentes son iguales. Pero eso es menos x. Yo lo que quiero es x. Ah, bueno, entonces x es igual a 3 porque el signo tiene que pasar al otro lado. X es igual a menos 3. Le paso el signo al otro lado. Bien, pero aquí no me están preguntando el valor de x, ¿ya? Enfoquémonos de nuevo en la pregunta, en la solución de este ejercicio. Y yo aquí solamente estaba resolviendo ese logaritmo. Entonces ahora lo reemplazo, ¿ya? Lo reemplazo aquí y me estoy haciendo un pequeño break para explicar solamente esa parte del ejercicio. Voy a colocarle como todo esto en un solo cuadrado para explicar solamente esa parte del ejercicio. Y ahora lo reemplazo. Sé que eso vale menos 3. Entonces nos queda 10 tercios por menos 3. Y si yo multiplico estas dos cosas, este 3 con este 3 se simplifican y nos va a quedar un signo negativo. Negativo con positivo, negativo. ¿Ya? Entonces nos queda solamente el menos 10. Es como que los 3 desaparecieran. Pero recuerden que en realidad es que se transforman en unos. Y multiplicar y dividir por 1 deja todo igual. Así que nos queda ahí un 1. O sea, nos queda un menos 1 y por 10 nos queda menos 10. Entonces, ahí tenemos la respuesta del ejercicio. La alternativa correcta de este ejercicio sería la A, menos 10. Ahí tenemos la respuesta. Este es uno de los ejercicios complicados, difíciles por decirlo así. Bien, así que esa sería como la dificultad máxima. Yo creo que esta es la dificultad máxima de un ejercicio de logaritmo. Por ahí quizás pueden preguntarle por el orden, pero no... también lo veo un poco difícil. Son ejercicios demasiado rebuscados. Yo creo que por aquí va la dificultad máxima que pueda tener un ejercicio de logaritmo. Bien, lo dejamos hasta acá, pero recuerden que mañana, viernes, vamos a hacer un control. Se conectan, ¿ya? Para hacer el control. Yo eh, les voy a dar el link donde va a estar el PDF, donde van a tener las preguntas. Van a ser 20 preguntas y van a tener 45 minutos para realizarlas. Bien, la gracia es que se conecten, que lo hagamos en vivo, que sea como si fuese un ensayo real. Pero solamente van a ser 20 preguntas, cortito, de 45 minutos. Esto les va a servir, de verdad, y se los recalco, porque les va a servir para A, la concentración. La concentración es algo que si, por ejemplo, ustedes no son personas que logran concentrarse mucho en un tiempo, tienen que practicarlo. Ya tienen que practicar esa concentración. Concentrarse 45 minutos ya es una forma de ir de a poquito ganando concentración para las 2 horas y media que dura la prueba. Por otro lado, también les va a jugar la experiencia, porque 20 preguntas en 45 minutos es más o menos lo que ustedes tienen que contestar en la PAES. Tienen 2 minutos por pregunta, entonces aquí yo voy a hacer básicamente lo mismo, regalándole esos 5 minutos extra que son más que nada por cuestiones que puede ser de internet o que lleguen un poco después o qué sé yo. Pero voy a empezar a contar ahí los 45 minutos para todos en un cronómetro grande. Por otro lado, también nos da ese ambiente de que estamos resolviendo algo.
de que da lo mismo si sé o no la respuesta, ya estoy en esto, ya estoy metido en esto y voy a responder lo que sé responder, voy a intentar responderlo con mis herramientas. Aquí yo no voy a juzgar las herramientas que utilicen, o que obviamente no vayan a empezar a ocupar calculadora o algo por el estilo, no tiene sentido, sino que me refiero a que pueden hacerlo incluso a la chunte, y eso es válido, ¿ya? Es válido, porque lo van a hacer en modo PAES. Entonces, para que lo intenten hacer. Y ahí yo les doy sus resultados y van a poder decir qué tan bien o qué tan mal están entonces en el eje de números, porque va a ser del eje completo de números. Excepto porcentaje, que me faltó, hoy día me acordé que me había faltado explicar porcentaje. Pero bueno, lo vemos para la próxima vez y calculamos porcentaje para el próximo control, ¿ya? Me interesaría hacer control un poquito más seguido, quizás cada 2, 3 semanas, cuando haya materia suficiente para hacer un control, ¿ya? Entonces, eso. ¿Dudas, consultas sobre este ejercicio, sobre el control de mañana, sobre alguna cosa en especial? De verdad que es muy importante. No vean, no miren como algo irrelevante hacer un control. No lo vean solamente como, hoy no voy a aprender nada. Van a aprender a dar una prueba en el tiempo PAES. Así que con preguntas PAES. Entonces es importantísimo. ¿Dudas, consultas? Bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Bien. Que estén bien. Chao.